Abascal confirma que Vox entrará en los gobiernos autonómicos del PP. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael, bienvenidos a Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective en el que repasamos las noticias más importantes este lunes 16 de marzo de 2026. Pasadas las elecciones, Vox mueve ficha. Con las negociaciones bloqueadas en Extremadura y Aragón, donde duplicaron escaños, y después de no alcanzar las expectativas en Castilla y León, sumando solo un procurador, Santiago Abascal abre la puerta, ahora sí, a entrar en los gobiernos regionales del PP, siempre y cuando haya un acuerdo programático. Yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las 3 regiones, pero antes de afrontar eso, volvemos a insistir en lo que llevamos diciendo desde el principio. Antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación, medida a medida. Pese a la mala gestión de las expectativas, Vox sigue siendo imprescindible. Abascal se mantiene firme, mantiene que la formación no ha tocado techo y dice no aceptar chantajes del PP. Feijóo, en su balance de los resultados, les pide dejar de poner excusas y poner fin al bloqueo en estas 3 comunidades. Nosotros hemos puesto nuestras cartas boca arriba para que todo el mundo sepa cuál es la posición del Partido Popular. Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha señalado que hay en ellas algo incompatible con sus posiciones. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien. El PP y también el PSOE son los grandes vencedores de los comicios en Castilla y León, al sumar 2 procuradores cada uno, hasta los 33 y los 30 escaños respectivamente. Los socialistas han celebrado hoy haber cortado la hemorragia después de la hecatombe en Extremadura y Aragón. A pesar de quedarse lejos del PP, en Ferraz se deshacen en elogios al candidato Carlos Martínez, un perfil local, fuera de la esfera de Moncloa y de perfiles afines a Pedro Sánchez. Los liderazgos los elige la propia militancia. No ponemos ni quitamos a nadie y lo que tenemos que reconocer es que Carlos Martínez es un candidato que había sido alcalde, que es un candidato solvente, y esto de las guerras de sanchistas o no sanchistas, de verdad es que si hubieran ido mal sería sanchista y si han ido bien las elecciones es no sanchista. Veremos qué pasa en los próximos días. Por lo demás, hoy son noticia estas palabras del rey Felipe VI. Hay cosas que cuando las estudiamos, las conocemos y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos. Los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes indias, hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla y hay mucho abuso. Con estas palabras muy medidas, el rey reconoce y contextualiza ante el embajador de México los abusos cometidos durante la conquista de América. Con ellas se busca encauzar de nuevo las relaciones diplomáticas con este país, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exigiera disculpas, algo que ya hizo hace unos meses el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Un gesto, desde luego, sin precedentes en la historia de nuestro país. Y ya sabemos algunas de las conclusiones preliminares de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas. La comisión independiente encargada de estudiar lo ocurrido apunta como causa a que el carril del que descarriló el tren Irio estaba roto desde el día anterior a la tragedia. Así se desprende de un informe al que ha tenido acceso The Objective. La primera señal de que pudo ser así es que pasadas las 10 de la noche, los sistemas detectaron una caída mínima en la tensión. La segunda es que a partir de ese momento comenzaron a aparecer las marcas en los bogies. ¿Por qué se rompió el carril? Y si hubo un fallo en la soldadura o en la propia fabricación del raíl, como sugirió el ministerio, son las dudas que todavía se mantienen en el aire de este accidente del que esta semana se van a cumplir 2 meses. Y para terminar, hoy se ha confirmado que Carlos Mazón no será investigado por la DANA, al menos por ahora. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado investigar al expresidente. Por unanimidad, los 5 magistrados defienden que no hay argumentos jurídicos para hacerlo y califican de conjetura que el retraso del envío del ESALER
se debiera a su tardanza en llegar al CECOPI. La causa vuelve ahora a la juez de Catarroja, que deberá seguir investigando. Pues así lo dejamos, es todo por hoy. Tienes estas y otras noticias en nuestra web en theobjective.com.